Hermosillo, Sonora, la ciudad duerme bajo un cielo sin estrellas, pero en las sombras, un operativo de alto riesgo está en marcha. Saúl Francisco Hernández Tenorio, alias el Ponchis o el Fantasma, líder de los Salazar y pieza clave del cártel de Sinaloa, se ha fugado del Cerezo 1 hace apenas 48 horas, dejando tras de sí un rastro de preguntas y una bofetada a las autoridades. La noticia, confirmada durante el pase de lista del 5 de mayo, ha encendido las alarmas en el Gabinete de Seguridad Nacional. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, no pierde tiempo. Desde un centro de mando móvil en las afueras de la capital sonorense, despliega un operativo conjunto con la Sedena, la SEMAR, la Guardia Nacional y la Fiscalía de Sonora para recapturar al escurridizo cabecilla. No hay margen de error. Este hombre no es un preso común, es un generador de violencia que no va a parar, ordena Harfuch, su rostro iluminado por las pantallas que muestran mapas tácticos y señales de drones. La inteligencia es clara, el Ponchis no actúa solo. Su escape, detectado tras un sospechoso error en el pase de lista del penal, apunta a complicidad interna. Los informes de la FGR sugieren que custodios corruptos, sobornados por los Salazar, facilitaron la fuga, posiblemente con apoyo de una red de halcones que ya lo resguardan en la sierra. Harfuch, con la experiencia de haber desmantelado células del CJNG y sobrevivido a un atentado en 2020, sabe que el tiempo es el enemigo. Si lo dejamos respirar, se reagrupa y Sonora paga el precio, dice a un general de la Sedena, mientras revisan imágenes de un dron que sobrevuela Sarik, uno de los bastiones de los Salazar. La orden es directa: cerrar el cerco, revisen cada ruta, cada rancho, cada escondite. A las 4:30, el operativo arranca como un relámpago silencioso. 2 Black Hawk de la SEMAR despegan desde una base militar en Hermosillo, llevando comandos de fuerzas especiales equipados con visores nocturnos y rifles FX-05. En tierra, blindadas de la Sedena y la Guardia Nacional bloquean las carreteras hacia Altar, Santa Ana y Magdalena, zonas donde el Ponchis tiene historial de operaciones. Los drones de la FGR, equipados con cámaras térmicas, barren la sierra, buscando cualquier señal de calor que delate un convoy o un refugio. Zona bajo vigilancia, posibles contactos en el sector norte, crepita el radio. Un equipo de inteligencia, analizando interceptaciones telefónicas, capta un mensaje encriptado: el fantasma va al nido, preparen el camino. El nido es un rancho en Tubutama, un punto clave para el trasiego de droga hacia la frontera con Arizona. Harfuch, flanqueado por un teniente coronel de la Sedena y un agente de la DEA que monitorea en silencio, coordina cada movimiento desde el centro de mando. No queremos un tiroteo en plena ciudad, pero si nos disparan, respondemos con todo, advierte. Los comandos, divididos en 3 equipos, avanzan hacia Tubutama bajo un protocolo de sigilo absoluto. Inhibidores de señal cortan las comunicaciones en un radio de 10 kilómetros, mientras francotiradores se posicionan en los cerros, sus miras ajustadas para disparos a 800 metros. A las 5:15, los drones detectan movimiento: 3 camionetas sin placas, moviéndose rápido por un camino de terracería. Posible objetivo: mantengan distancia visual, ordena un capitán. Pero entonces, un imprevisto. Una de las camionetas se detiene, y hombres armados bajan, desplegando drones propios. Nos están rastreando, neutralicen esos aparatos, grita un operador. El primer contacto es brutal. Un dron enemigo, armado con explosivos caseros, es derribado por un disparo de Barrett 50, pero los sicarios abren fuego, sus AK-47 iluminando la noche. Los comandos responden con precisión, abatiendo a 2 tiradores en segundos. Zona caliente, flanco izquierdo, cubran, grita un teniente, mientras las blindadas avanzan para cortar la ruta de escape. En el centro de mando, Harfuch observa las imágenes en tiempo real. No es él, son distracciones. El Ponchis está más adelante, deduce, señalando el rancho en el mapa. Los analistas confirman: una señal de celular, triangulada en Tubutama, coincide con un número ligado a Hernández. Pero el rancho no es un simple escondite, es una fortaleza, con túneles, cámaras y un arsenal que podría armar a un batallón. A las 5:45, los Black Hawk reposicionan, descargando cuerdas para que los comandos rapelen cerca del objetivo. El fantasma no se va a rendir fácil, pero lo quiero vivo, ordena Harfuch, ajustando su chaleco táctico. Mientras los soldados se acercan, un mensaje interceptado llega al radio: si el jefe cae, quemen todo. Los Salazar están listos para contraatacar,
y lo que parecía una recaptura rápida se convierte en el preludio de una guerra en la Sierra Sonorense. La noche se cierra, y el verdadero juego del gato y el ratón apenas comienza. El alba del 7 de mayo de 2025 pintaba de gris los cerros de Tubutama, pero en el rancho señalado como el nido de Saúl Francisco Hernández, alias el Ponchis, no había espacio para la calma. A las 6:10, los comandos de las Fuerzas Especiales de la Sedena, respaldados por la SEMAR y la Guardia Nacional, habían cerrado un cerco de acero alrededor de la propiedad, una fortaleza camuflada entre nopales y rocas que apestaba a dinero narco. Omar García Arfuch, desde el centro de mando móvil a 15 kilómetros, seguía cada movimiento en las pantallas de los drones, su rostro tenso pero imperturbable. La captura de El Fantasma, líder de los Salazar, era la prioridad, pero la balacera inicial en el camino de terracería había confirmado lo que temía. No estaban cazando a un hombre, sino enfrentando a una máquina de guerra dispuesta a todo para proteger a su jefe. Los drones de la FGR, volando a baja altura, captaban imágenes que ponían los nervios de punta. El rancho estaba fortificado con barricadas de concreto, torres de vigilancia improvisadas y un sistema de cámaras que los Salazar usaban para monitorear hasta el último metro de la sierra. «Esto no es un escondite, es un maldito cuartel», murmuró un capitán de la Sedena, ajustando su visor nocturno. Los informes de inteligencia, actualizados en tiempo real, revelaban más. El rancho tenía túneles de escape, un arsenal de armas largas, y según una interceptación reciente, un grupo de halcones armados hasta los dientes listos para emboscar a cualquiera que se acercara. «Zona caliente, posible código rojo», crepitó el radio. Arfuch, con un mapa táctico frente a él, dio la orden: «Avancen en sigilo, pero prepárense para fuego. No subestimen a este cabrón». A las 6:30, los comandos, divididos en 3 equipos, se deslizaron hacia el rancho como sombras. Inhibidores de señal bloquearon las comunicaciones enemigas, mientras un equipo de guerra electrónica desactivaba las cámaras del perímetro. Los francotiradores, apostados en los cerros, tenían a 2 vigías en la mira, neutralizados con disparos silenciados antes de que pudieran dar la alarma. Pero los Salazar no eran novatos. Un sensor de movimiento, oculto bajo tierra, activó una ráfaga de ametralladora desde una trinchera camuflada. «Emboscada, cobertura», gritó un teniente, mientras los soldados se arrojaban tras rocas y los Black Hawk, en espera, ajustaban posición para apoyo aéreo. El tiroteo fue breve pero feroz. 3 sicarios cayeron bajo el fuego preciso de los comandos, pero un dron enemigo, cargado con granadas, explotó cerca, hiriendo a 2 soldados. «Paquete comprometido, soliciten extracción médica», informó un sargento. Adentro del rancho, el caos era un aliado. Los comandos forzaron la entrada principal, rompiendo candados con cizallas hidráulicas. El interior era un museo del narco: paredes reforzadas, pantallas de vigilancia y una mesa con mapas que detallaban rutas de trasiego hacia Nogales y Tucson. Encontraron un arsenal que helaba la sangre: fusiles Barrett 50, lanzacohetes RPG-7, granadas de fragmentación y cajas de cartuchos calibre 308. Pero el verdadero hallazgo estaba en un cuarto trasero, un túnel excavado con precisión quirúrgica, con rieles para vagonetas y ventilación eléctrica. «El Ponchis ya no está aquí», gruñó un comando, alumbrando huellas frescas en el suelo. El túnel, según los analistas, conectaba con un punto a 5 kilómetros, posiblemente un segundo rancho o una pista clandestina. «Persíganlo, equipo Bravo. Equipo Alfa, aseguren el perímetro», ordenó Arfuch por radio. Mientras los comandos se adentraban en el túnel, los peritos de la FGR catalogaban la evidencia en el rancho. Encontraron más: 1.5 toneladas de metanfetamina, 200 kilos de cocaína y un servidor con registros de pagos a custodios del Cerezo 1, confirmando la complicidad en la fuga. Pero un archivo encriptado, titulado Plan Fénix, hizo que los analistas se detuvieran en seco. Era un esquema para desatar bloqueos y ataques en Hermosillo si el Fantasma caía. «Esto no es solo una fuga, es una declaración de guerra», murmuró un agente de la DEA, revisando los datos. En el centro de mando, Arfuch recibió un reporte urgente. Los halcones de los Salazar habían activado bloqueos en la carretera Hermosillo-Nogales, con reportes de tiroteos y civiles atrapados. «Están desviando nuestra atención», dedujo, golpeando el mapa. A las 7, el equipo Bravo, avanzando por el túnel, encontró un nuevo rastro: sangre fresca y un celular desechable abandonado. El análisis de la FGR trianguló la señal: el Ponchis estaba a 10 kilómetros, moviéndose hacia una pista clandestina en altar.
Pero los drones captaron algo más, un convoy de camionetas blindadas, no de los Salazar, sino de un grupo rival, posiblemente el CJNG, acercándose al mismo punto. Quieren a Hernández muerto antes que nosotros, informó un analista. Harfuch, con la adrenalina al límite, tomó una decisión arriesgada. Redirijan los Black Hawk, vamos por él. Si los del Jalisco están ahí, que se preparen para el infierno. Los radios crepitaron, zona comprometida, preparen asalto. Lo que parecía una recaptura se estaba convirtiendo en una batalla campal, y lo que esperaba en esa pista no era solo el Ponchis, sino un enfrentamiento que podía incendiar Sonora. El sol apenas asomaba en el horizonte de Altar, Sonora, el 7 de mayo de 2025, pero el calor ya apretaba como un puño en la sierra. A las 7:30, la pista clandestina señalada como el destino de Saúl Francisco Hernández, el Ponchis, era un hervidero de tensión. Omar García Harfuch, desde el centro de mando móvil que ahora se había desplazado a un punto elevado cerca de Sarik, coordinaba un operativo que había pasado de sigiloso a una carrera contra el tiempo. Los Black Hawk de la SEMAR rugían en el cielo, sus rotores cortando el aire mientras llevaban comandos de fuerzas especiales de la Sedena hacia el objetivo. Los drones de la FGR, escaneando la zona, confirmaban un panorama que ponía los pelos de punta. Un convoy de los Salazar, con el fantasma presuntamente a bordo, se acercaba a la pista, pero no estaban solos. Camionetas blindadas del CJNG, identificadas por sus insignias y armamento pesado, convergían desde el sur, listas para interceptar a su rival. Esto no es una fuga, es una maldita guerra territorial, gruñó Harfuch, sus ojos fijos en las imágenes en tiempo real. La inteligencia era un rompecabezas a medio armar. El celular abandonado en el túnel del rancho de Tubutama había dado una pista clave. El Ponchis planeaba escapar en un Cessna modificado, probablemente hacia Chihuahua o la frontera con Arizona. Pero el CJNG, oliendo sangre, quería cortarle la cabeza a los Salazar antes de que Hernández pudiera reagruparse. Los reportes de la DEA, que monitoreaba desde una base en Nogales, advertían que la pista no era solo un punto de escape, sino un centro de trasiego donde ambos cárteles movían droga y armas. Si dejamos que se enfrenten, perdemos evidencia y a Hernández. Si entramos, nos metemos en un avispero, explicó un agente a Harfuch. La respuesta del secretario fue tajante. Entramos, pero con todo. Nadie sale de esa pista sin pasar por nosotros. A las 7:45, los Black Hawk descargaron cuerdas a 500 metros de la pista, y los comandos rapelaron en silencio, sus botas tocando tierra entre matorrales secos. Francotiradores de la Guardia Nacional se apostaron en los cerros, sus rifles Barrett 50 listos para neutralizar amenazas a distancia. Inhibidores de señal bloquearon las comunicaciones, pero los halcones de ambos cárteles ya estaban alertas. Los drones captaron el primer movimiento. 3 camionetas de los Salazar, con ametralladoras montadas, formaron un perímetro alrededor de un Cessna estacionado en la pista. A 1 kilómetro, el convoy del CJNG avanzaba rápido, levantando polvo y disparando ráfagas al aire como advertencia. Zona caliente, confirmen reglas de enfrentamiento, crepitó el radio. Harfuch respondió, prioridad, asegurar a Hernández. Si los cárteles disparan, repelen con fuerza letal. El choque fue inevitable. A las 8, el CJNG abrió fuego contra las posiciones de los Salazar, y la pista se convirtió en un infierno de plomo y explosiones. Granadas de fragmentación estallaban, enviando metralla al aire, mientras las ametralladoras de los Salazar respondían con ráfagas que perforaban blindajes. Los comandos, aprovechando el caos, se infiltraron por el flanco este, moviéndose como sombras entre los restos de un hangar abandonado. Objetivo visual, Cessna, 2 hombres armados, posible paquete, informó un teniente, ajustando su visor. Pero un dron del CJNG, armado con explosivos, detectó a los soldados y se lanzó en picada. Un francotirador lo derribó a 200 metros, pero la explosión alertó a los sicarios. Federales, nos rodean, gritó un hombre de los Salazar, y el fuego se redirigió hacia los comandos. Harfuch, monitoreando desde el centro de mando, ordenó apoyo aéreo inmediato. Un Cougar de la Sedena, en reserva hasta entonces, apareció en el horizonte, descargando ráfagas de minigún que obligaron a los sicarios a buscar cobertura. «Avancen, equipo Bravo, al avión», gritó un capitán, mientras los soldados corrían bajo una lluvia de balas. Encontraron el Cessna, pero el Ponchis no estaba. En su lugar, hallaron un cuerpo acribillado,
probablemente un señuelo, y un maletín con $500.000 y un celular encriptado. Se nos adelantó, maldita sea, gruñó un comando, mientras aseguraban el maletín. Pero los drones captaron una señal, un vehículo solitario, una pick-up negra, alejándose a toda velocidad hacia el desierto. Es él, tiene que ser él, informó un analista, triangulando la señal del celular. Mientras los comandos aseguraban la pista, el tiroteo entre cárteles se intensificaba. Los del CJNG, superados en número, comenzaron a replegarse, dejando tras de sí cuerpos y camionetas humeantes. Los peritos de la FGR, protegidos por un equipo de la Guardia Nacional, irrumpieron en el hangar, encontrando un tesoro narco, 2 toneladas de cocaína, 300 kilos de fentanilo y un arsenal que incluía lanzamisiles y fusiles de francotirador. Pero un archivo en el celular confiscado heló la sangre, un mensaje de El Fantasma a un contacto desconocido: si no llego al punto, suelten el infierno en Hermosillo. Los analistas confirmaron actividad inusual en la capital sonorense, reportes de bloqueos, tiroteos y un hospital bajo amenaza. Está jugando con nosotros, quiere que dividamos fuerzas, dedujo Harfuch, golpeando el mapa táctico. A las 8:30, los Black Hawk redirigieron hacia la pick-up en el desierto, mientras un equipo se quedaba para asegurar la pista. Pero los drones detectaron un nuevo problema: un segundo convoy, no identificado, acercándose desde Caborca. No son Salazar ni CJNG, podrían ser independientes o mercenarios, informó la DEA. Harfuch, con la adrenalina al límite, tomó una decisión: persigan a Hernández, pero preparen defensas en la pista. Esto no termina hasta que lo tengamos. Los radios crepitaron: zona comprometida, posible emboscada. Lo que esperaba en el desierto no era solo el ponchis, sino una trampa que podía convertir la recaptura en una masacre que sacudiría Sonora y más allá. El desierto de Altar, Sonora, ardía bajo el sol abrasador del 7 de mayo de 2025, a las 11:45. La cacería de Saúl Francisco Hernández, alias El Ponchis, había llevado a Omar García Harfuch y su operativo conjunto de la Sedena, SEMAR, Guardia Nacional y FGR al borde del abismo. La pick-up negra, identificada como el último rastro del líder de los Salazar, zigzagueaba por un cañón polvoriento, perseguida por 2 Black Hawk que volaban a ras del suelo, sus rotores levantando nubes de arena. En la pista clandestina, ahora asegurada tras el feroz enfrentamiento entre los Salazar y el CJNG, los peritos catalogaban un botín de droga y armas que podía llenar un almacén, pero la verdadera victoria dependía de atrapar al fantasma antes de que cumpliera su amenaza de desatar el caos en Hermosillo. Harfuch, en el centro de mando móvil, tenía los ojos clavados en las imágenes de los drones, su voz firme pero cargada de urgencia: no lo dejen escapar. Vivo o muerto, este cabrón no sale de Sonora. El convoy misterioso avistado desde Caborca, identificado como un grupo de mercenarios contratados por un cártel menor, había sido neutralizado por un equipo de la Guardia Nacional en una emboscada relámpago, pero no sin costo: 3 soldados heridos y un blindado fuera de combate. La pista, aunque bajo control, seguía siendo un polvorín. Los sicarios del CJNG que sobrevivieron se habían dispersado en la sierra, y los halcones de los Salazar continuaban bloqueando carreteras en Hermosillo, quemando llantas y disparando contra patrullas. Los reportes en los radios eran un torbellino: Hospital General bajo ataque, civiles en riesgo, bloqueo en la carretera 15, refuerzos solicitados. Harfuch sabía que el Ponchis estaba jugando su última carta, usando el caos como cortina de humo para escapar hacia la frontera o reagruparse con refuerzos en Chihuahua. A las 12:10, los drones de la FGR captaron la pick-up deteniéndose en un rancho abandonado al borde del cañón, un punto ciego rodeado de peñascos. «Es una trampa o un punto de extracción», informó un analista, mientras las imágenes térmicas mostraban 4 figuras armadas saliendo del vehículo. Harfuch no dudó: desplieguen los equipos, cierren el perímetro. Si es él, no sale de ahí. Los Black Hawk descargaron comandos a 300 metros, mientras francotiradores se posicionaban en las alturas, sus miras ajustadas para disparos a 600 metros. Un Cougar de la Sedena, armado con misiles, volaba en círculos, listo para apoyo aéreo. Los comandos, equipados con visores térmicos y pistolas con silenciadores, avanzaron en formación, sorteando trampas explosivas improvisadas que los halcones habían dejado en el camino. «Zona caliente, posibles IEDS», susurró un teniente por radio. El asalto al rancho fue un relámpago de precisión. Los sicarios, sorprendidos, intentaron resistir, pero los comandos los neutralizaron en segundos. 2 abatidos,
uno herido, y el cuarto, un hombre flaco con el rostro cubierto de polvo, levantó las manos. «No disparen, soy yo», gritó. Era el Ponchis, sin escapatoria, atrapado como rata en su propio laberinto. Los soldados lo esposaron, su mirada desafiante pero resignada mientras lo subían a una blindada. En su poder, encontraron un celular encriptado con mensajes que confirmaban su plan. Un ataque coordinado en Hermosillo para desviar la atención, con órdenes de detonar coches bombas si no llegaba a Chihuahua para las 2. «Paquete asegurado, zona limpia», informó el líder del equipo, mientras los peritos confiscaban un maletín con $200,000 y un disco duro que prometía destapar la red de los Salazar en Sonora. Pero la captura no apagó el fuego. En Hermosillo, los bloqueos continuaban, y un tiroteo en el Hospital General dejó 2 policías estatales heridos. Arfuch, sabiendo que la estructura de los Salazar seguía activa, ordenó redoblar los operativos en la capital. Desmantelen cada célula, revisen cada contacto en ese disco duro. Los analistas, trabajando a contrarreloj, descifraron los primeros archivos. Nombres de custodios corruptos en el Cerezo 1, rutas de trasiego hacia Arizona, y pagos a políticos locales para garantizar protección. Pero un mensaje final, enviado desde el celular de El Ponchis minutos antes de su captura, heló la sangre. «Si caigo, el patrón grande toma el control». El patrón grande, según la DEA, no era un lugarteniente cualquiera, sino un alto mando del cártel de Sinaloa, escondido en las sombras y listo para vengar la caída de Hernández. A las 1:30, con el Ponchis trasladado a un búnker secreto de la FGR en Nogales, Arfuch reunió a su equipo en el centro de mando. «Esto no termina aquí. Capturamos al fantasma, pero el monstruo tiene más cabezas», dijo, señalando un mapa con puntos marcados en Chihuahua y Sinaloa. Los Black Hawk regresaron a base, los drones siguieron escaneando la sierra, y la Guardia Nacional reforzó los bloqueos en Hermosillo, desactivando un coche bomba antes de que explotara. La captura de Hernández fue un golpe brutal a los Salazar, pero el disco duro prometía destapar una red que podía alcanzar a los más altos niveles del poder en Sonora. Mientras los peritos analizaban la evidencia, un último reporte llegó a Arfuch. Una señal de radio, interceptada en Caborca, mencionaba un nuevo objetivo, un ataque planeado contra un convoy federal en retaliación. La guerra no había terminado. Apenas comenzaba, y lo que venía podía cambiar el rostro del narco en el noroeste de México para siempre.